Esta semana se han estrenado los dos primeros episodios de la nueva serie de Star Wars, Skeleton Crew. Algunos lo han calificado como un soplo de aire fresco o justo lo que necesitaba la saga. Y la verdad es que no he visto a mucha gente decir que ha sido un mal comienzo o que la serie no tiene potencial. Por una vez parece que el conjunto de los fans tiene una opinión bastante parecida con la que yo concuerdo. Sí, me han entretenido estos dos primeros episodios de Skeleton Crew. Por primera vez desde hace tiempo, y creo que de hecho es la primera en lo que llevamos de año, he visto algo de Star Wars que me ha dibujado una sonrisa en la cara. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien, y estoy siendo totalmente sincero. Skeleton Crew empieza bien, en mi opinión, y aunque no es esa auténtica maravilla como algunos puedan vender, sí que es cierto que tiene un par de virtudes de las que podrían aprender otros materiales de la saga. Y sí, te estoy mirando a ti, Acolyte. Pero antes de hablar de todo esto y de analizar por qué me han gustado estos dos primeros episodios y qué es eso que no me acaba de convencer del todo, veamos de qué hablan y qué historia cuentan. Todo empieza con un prólogo de una nave siendo asaltada por piratas. Sin embargo, al llegar a la bóveda donde guardan los créditos, los atacantes se dan cuenta de que no hay nada. Así que, enfurecidos, se amotinan contra su capitán y lo capturan. Este flashback es interesante por dos cosas que comentaré al final. Después de este prólogo, Skeleton Crew ya se centra en la historia principal, que tiene 4 protagonistas. Por un lado está Wim, un niño al que le apasionan las historias de los Jedi y cuyo padre no le hace mucho caso porque siempre está trabajando, lo que frustra bastante al chico. Su mejor amigo es Neil, un alienígena elefante, y no es un hortolano como Max Rebo porque ya lo desmintieron. Neil es igual de fantasioso que Wim, pero mucho más responsable y más propenso a no meterse en líos. Y por el otro lado están las dos chicas, Cabe, una niña con un implante robótico en la cabeza que es muy buena reparando cosas, y su amiga Fern, la típica malota que le encanta desobedecer las normas y hacer lo que quiere. Los caminos de los 4 niños confluyen cuando Wim descubre una nave enterrada y sin querer acaba encendiéndola y saltando al hiperespacio. Sin posibilidad de volver a su planeta llamado At-Atatin, porque no saben exactamente dónde está, los protagonistas tienen que confiar en el criterio de SM-33, un droide que estaba a bordo de la nave. Fern le convence de que ahora es su nuevo capitán y el droide accede a llevarles a un puerto espacial para que puedan pedir indicaciones de cómo volver a sus casas. Obviamente todo sale mal porque nadie cree que los niños vengan de At-Atatin, que resulta que es el planeta que, según las leyendas, esconde un famoso tesoro. Y eso, combinado con el dinero que Wim enseña de forma imprudente, acaba llamando la atención de la tripulación de piratas del principio. Ahora tienen un nuevo líder, una especie de licántropo, que mete a los niños en un calabozo. Allí conocen a un nuevo personaje, quien les ayuda a salir a cambio de que le lleven a su nave. Pero este desconocido pronto revela un truco bajo la manga, y es que usa la fuerza para robar la llave de la celda que estaba colgada a varios metros fuera del alcance de los niños. Y sí, aquí acaba el segundo capítulo. Bien, ahora que ya estamos situados con la historia, vamos a comentar varias cosas. Lo primero que hay que decir es que de momento no es una historia muy compleja, y eso no es necesariamente malo, puesto que Una Nueva Esperanza también tiene una trama muy sencilla, igual que otros materiales de la saga. Esto hace que los sucesos avancen de una forma predecible pero orgánica al mismo tiempo, sin giros de guión rebuscados o cameos inesperados para salvar la situación. Y personalmente yo prefiero 1000 veces una historia sencilla y bien hecha en vez de una más compleja y llevada a cabo de forma regular. Se van planteando los conflictos poco a poco y ya en el segundo capítulo tenemos un panorama bastante claro de en qué va a consistir la serie, simplemente en los niños queriendo volver a casa, que resulta ser un planeta conocido en las leyendas por albergar un tesoro oculto. A partir de ahí la historia tiene que irse desarrollando y me gusta que dejen claro desde el principio en qué va a consistir. Después están los personajes. A diferencia de otros que hemos conocido recientemente en otras series, ninguno de ellos me parece excesivamente insufrible. Cada uno tiene un rol muy marcado, con Wim haciendo del típico niño soñador que va a tener que convertirse en líder, Fern como niña que se hace la dura pero que en realidad no lo es tanto, Neil siendo el más inocente de los 4 y el que más ganas tiene de volver, y Cabe como experta en tecnología que les puede sacar de varios apuros. Como veis, nada fuera de lo común en este tipo de historias estilo los Goonies. Cada uno cumple con su función, pero al mismo tiempo los personajes están lo suficientemente bien hechos como para anticipar una serie de cambios y de desarrollo en el futuro. Ya digo, nada muy complejo o con dilemas morales muy profundos, pero sí con la dosis justa de interés y potencial para ver cómo afronta cada uno las situaciones que están por venir. En ese sentido, el droide SM-33 es
el que más me ha gustado, principalmente por un detalle que comentaré más adelante cuando hable de la mayor virtud de la serie, pero también porque su personalidad da ese toque de discordancia con los protagonistas para provocar reacciones interesantes. SM-33, a diferencia de los niños, es el que conoce el mundo que le rodea, pero al ser un droide su capacidad para empatizar con ellos es nula, así que la información que les da y cómo reacciona ante sus preguntas o reflexiones siempre es algo divertido de ver. Un droide que va demasiado rápido para unos niños que acaban de salir de casa es una mezcla perfecta para hacer un humor sencillo pero efectivo, y verle combatir además ha sido una maravilla. Me ha recordado mucho a K2SO, el droide de Rogue One. El personaje interpretado por Jude Law ha salido 2 minutos, así que de momento poco o nada se puede decir de él. Por lo pronto parece un Jedi gracias a su capacidad para usar la fuerza, pero este tipo de historias están pensadas para que no todo sea lo que parece a simple vista, así que intuyo que el personaje será mucho más complejo y tendrá varios secretos guardados. Bien, pasando ahora a temas más personales, debo decir que estoy gratamente sorprendido por lo que he visto. Hay una cosa bastante importante que no me acaba de convencer del todo y que comentaré al final, pero en general debo darle mi enhorabuena a estos 2 primeros episodios. Como digo, no parece ser una serie muy compleja o profunda de momento, pero creo que no le hace falta. Se pueden hacer cosas interesantes sin necesidad de retorcer las tramas, porque basta con una historia sencilla y unos personajes bien hechos para que salga un producto entretenido e interesante, y por lo pronto Skeleton Crew me lo está pareciendo. Tampoco es tan infantil como me temía, porque tiene sus momentos oscuros entre comillas, y porque el humor que maneja no se limita solamente a hacer chistes, sino que juega muy bien con los contrastes de actitudes. Sus situaciones te provocan una sonrisa e incluso alguna carcajada, y me alegra que no estén forzando las cosas para hacer el chiste fácil o tonto de turno. Por ejemplo, me reí muchísimo cuando vi a un rodiano con falda y medias, pero la serie no lo pone ahí adrede o de forma forzada para hacerte reír, sino que simplemente crea una estética dentro de la cual algo así tiene sentido, y es algo tan inesperado, por otro lado, que me arrancó una carcajada y no lo pude evitar. Me estuve riendo un buen rato, y sí, puede parecer una tontería, porque el personaje aparece de fondo y no tiene mayor relevancia que simplemente rellenar un espacio, pero nunca en mi vida me había imaginado algo así y verlo me tomó por sorpresa, y esa es una virtud, porque aunque parece humor tonto, en realidad es humor inteligente. Hay una escuela con estudiantes de todo tipo, ¿por qué no iba a haber un rodiano con falda y medias? A lo mejor soy el único idiota al que le ha hecho gracia, pero me alegra ver que me he reído con algo que tiene sentido y no con un chiste forzado o metido con calzador, y eso es porque Skeleton Crew sabe perfectamente cuál es su lugar y lo que puede o no puede hacer. En ese sentido, creo que han usado de forma muy inteligente el enfoque de la serie, o mejor dicho, la óptica desde la que nos introducen la historia. Al ser unos niños los protagonistas, el tono de lo que sucede lo marcan ellos, y a nosotros como espectadores nos van guiando casi como si fuéramos uno de ellos. Skeleton Crew no es una serie grandilocuente que trata de generar misterio o tensión con el asesinato de un Jedi, sino que es honesta desde el principio, tanto con su tono como con lo que podemos esperar de ella. Es una aventura de un grupo de niños narrada desde su punto de vista, y no te esperes grandes dramas porque no los va a haber. Los protagonistas lo único que quieren es volver a casa, y eso es coherente con su naturaleza. No saben nada de lo que hay fuera, no conocen el espacio o sus peligros, y al mismo tiempo que lo vayan descubriendo, lo iremos haciendo nosotros también. Los niños en ese sentido funcionan como el reflejo del espectador. Todo se nos presentará a través de sus ojos y condicionado por su mentalidad infantil, por lo que la carga de seriedad se verá bastante reducida. Ojo, eso no quiere decir que no haya sensación de peligro o tensión, porque los niños son niños, no imbéciles, y si alguien les apunta con un arma o les rodean unos cuantos aliens de aspecto siniestro, lo último que harán será hacer un chiste. Estarán asustados porque esa situación es nueva para ellos, y la verdad es que me alegra que hayan optado por ese enfoque. Estoy cansado de que muchas series y películas actuales tropiecen en su intento por contar una historia seria y profunda al mismo tiempo que meten chistes y bromas en el momento menos oportuno. Aquí al menos se preocupan porque las actitudes de los niños y cómo reaccionan a los imprevistos sean coherentes con su edad y madurez. Las emociones primarias, como el miedo y sobre todo el asombro, será lo que guíe sus acciones a lo largo de la historia. Y saber eso desde el principio y ver que la serie se preocupa por hacerlo coherente es algo que se agradece. En ese sentido,
sentido, felicito al equipo de marketing por cómo anunció la serie. Lo comenté ya en el vídeo pasado y de verdad que les aplaudo por ser sinceros. Nos dijeron que Skeleton Crew iba a ser una serie de Star Wars estilo Los Goonies, y eso es justamente lo que estamos teniendo. Te puede gustar más o te puede gustar menos esa decisión y ese estilo ochentero, pero al menos te lo han avisado desde el principio. Y aunque es cierto que así debería ser siempre, después de ciertas entrevistas que no venían a cuento y engañar a los fans con lo que iban a ver, tal y como sucedió con Acolyte, que de repente venga una serie con la honestidad por delante y sin meterse en polémicas extra narrativas, es algo que se agradece y muchísimo. Te dijeron que ibas a ver los Goonies en la galaxia de Star Wars y así ha sido. Ya luego depende de ti el querer verla o no, porque sea como sea es respetable tu decisión, pero al menos te lo dicen con toda la honestidad del mundo, y así tú puedes decidir desde el principio si es algo para ti. Así que por mi parte aplaudo esta forma de hacer las cosas y creo que así debería ser siempre. Aunque solo sea por eso, que ya es bastante, Skeleton Crew de momento se ha ganado mis respetos. Ahora bien, y aunque la serie se ha ganado mi cariño y mi atención por lo que ha enseñado en sus 2 primeros capítulos y ha conseguido interesarme con su historia y personajes, sí que hay algo que creo que no me acaba de convencer del todo, y es que, al menos en su primer capítulo, creo que han sido demasiado referenciales en mi opinión. ¿A qué me refiero con eso? Pues que, aunque entiendo por qué lo han hecho y ya nos lo habían avisado, creo que se han pasado un poco con la temática y la estética ochentera. Es complicado argumentar esto porque está muy abierto a la interpretación, pero trataré de ser breve. Entiendo que la galaxia de Star Wars es infinita y por lo tanto infinitas son también las posibilidades. En ese sentido es perfectamente lógico que en uno de sus miles de millones de planetas haya urbanizaciones, escuelas y estética general casi idéntica a la de los 80 en nuestro mundo. En eso, aunque me chirríe un poco, estoy dispuesto a aceptar que el problema lo tengo yo, no la serie. Sin embargo, creo que forzar de más o apretar más la tuerca en ese sentido es bastante contraproducente. Por ejemplo, y aquí debo citar a Tony y Fer de Idiocracia, que lo dijeron en su reseña y yo no me di cuenta, pero tiene todo el sentido del mundo, es que hay cosas que están de más, como los walkie-talkies. Los walkie-talkies tienen sentido en un contexto ochentero de la Tierra, porque no había tecnología avanzada como los teléfonos móviles. Pero dentro de una sociedad con robots profesores, ordenadores y libros holográficos, tener un walkie-talkie se siente fuera de lugar. Es un detalle mínimo, lo sé, pero quiero usarlo para reforzar mi punto. Creo que a veces la serie se excede en su ansia por referenciar los años 80 y películas de la época como los Goonies, y acaba por generar una especie de saturación en el espectador. No hablo a nivel de trama, de humor o de enfoque, porque eso es más subjetivo, y si te gusta ese estilo ochentero genial, y si no, pues también. Me refiero a que hay cosas que creo que las fuerzan demasiado, ya no en función de si son coherentes con el universo al que pertenece la serie, sino de si sucedían en los 80 de la Tierra. Por ejemplo, lo de usar los Spider como bicicletas me parece un buen detalle, porque es coherente con el universo de Star Wars y todo lo que le rodea. Pero lo de los walkie-talkie, lo de las parcelas de las casas, a la señora paseando al perro por la acera y otras cosas, creo que no me acaban de convencer del todo. Sí que me gusta ver todo lo demás, como ver a Wim hablando de los Jedi o de cómo está planteada la organización de Atatatin, casi como un oasis en medio de una galaxia en transición. Pero creo que por intentar apelar a un público nostálgico de los 80, hay cosas con las que se les ha pasado un poco la mano. De hecho, esta es una teoría mía y la puedes rebatir con toda libertad en los comentarios, pero creo que el capítulo favorito de todo el mundo ha sido el segundo, porque es cuando dejamos de ver tanta referencia visual a los 80 y empezamos a ver la estética clásica de Star Wars. Un puerto espacial lleno de alienígenas extraños, la sensación de aventura pero de peligro al mismo tiempo, pandillas y bandas armadas con artefactos futuristas, casi te parece estar viendo como si fuera por primera vez la cantina de Mos Eisley. Y es que en ese aspecto me encanta que para caracterizar a los aliens se hayan decantado por efectos prácticos en vez de CGI, aunque a ratos se pueda ver raro o incluso inverosímil porque se nota que es alguien llevando una máscara, le da ese encanto clásico de las primeras películas. Y en mi opinión siempre voy a preferir ese tipo de cosas con gente profesional dedicada a hacer los maquillajes y las prótesis y preocupándose por hacerlo lo más realista posible, en vez de colocar personajes y seres
seres en CGI a diestro y siniestro. Es algo personal, pero creo que a todos nos ha gustado más este segundo capítulo precisamente por eso, porque al verlo hemos pensado, ¡guau! Todos estos alienígenas y este ambiente me recuerda mucho al Star Wars clásico, a esa saga de fantasía espacial. Déjamelo en los comentarios, pero creo que ha sido un acierto el poner a los alienígenas con efectos prácticos en vez de CGI. Y por supuesto hay muchísimas referencias que me han encantado. La que más, y la que creo que todo el mundo ha notado, es la del principio cuando atacan los piratas. Hay momentos exactamente iguales a los que vimos en el episodio 4 cuando los imperiales abordan la Tantive IV, y me parecen unos guiños muy bien puestos, igual que el holograma que están viendo los hermanos de Neil, que está sacado directamente del especial de Navidad. Son momentos que no se sienten forzados o de fanservice, porque el tono de la serie se da a entender. Son momentos que no se sienten forzados o de fanservice, porque el tono de la serie te da a entender que todo es un homenaje a lo clásico de los 80 y también a los inicios de Star Wars, y en este caso no puedo más que aplaudir. Aún así son los primeros 2 capítulos y hay que esperar a ver cómo evoluciona. De momento me ha convencido, y tanto por su honestidad antes de estrenarse como por su tono a lo largo de estos episodios, creo que Skeleton Crew va a ser una serie que va a entretener de forma genuina. Sin grandes aspiraciones y sin pretender venderte algo fuera de lo estrictamente narrativo, esta serie ha empezado de la mejor forma posible. Dime en un comentario qué te ha parecido, suscríbete para que continuemos dándole seguimiento a la serie, y ahora sí que sí, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y un brindis por los rodianos con falda. La guardia del templo, Cambi fuera.